Hola a todos, mi nombre es Sebastián Navarro y el día de hoy vamos a estar haciendo un pequeño repaso del tema de iteración, un tema bastante importante en el mundo de la programación y sobre todo en este curso, taller de programación. Bueno, para comenzar, preguntémonos, ¿qué es la iteración? Bueno, según el diccionario enciclopédico Box 1, la iteración es ejecutar repetidamente una serie de operaciones hasta satisfacer una determinada condición. Tenemos que diferenciar que iterar no es lo mismo que repetir, pese a que es un concepto bastante similar. La gran diferencia es que iterar busca cumplir una condición o satisfacer una condición y repetir es solo hacer algo varias veces sin sentido, solo porque sí, ese es el concepto de la palabra, repetir. Entonces, esa es la principal diferencia, que la iteración tiene un objetivo, es una repetición con objetivo. Ahora, ¿cuándo usar la iteración? La iteración en la programación es una herramienta que permite ejecutar una o varias instrucciones que requieren ser repetidas una gran cantidad de veces. Para entender mejor esto, veamos un ejemplo. Veamos este ejemplo que dice felicite al usuario por todos los cumpleaños que ha tenido. Entonces, imagínense que la persona tenga 9 años. En ese caso, se tendría que hacer una línea por cada cumpleaños que tuviera y desearle feliz cumpleaños 9 veces. Entonces, ya podemos ver que esto empieza a ser un poco tedioso porque es técnicamente la misma línea, lo único que cambia es un número, escrita 9 veces. Esto es poco práctico. Entonces, la programación y los programadores siempre intentan que los procesos se realicen de la manera más rápida y de la manera que consuma menos tiempo, menos espacio y que sea menos tediosa, en resumen. Entonces, para poder satisfacer los ejercicios o los problemas en los que tuvieran que repetirse acciones muy similares muchas veces, se han creado varias herramientas como la que vamos a ver hoy, que es el bucle while. ¿Qué es el bucle while? El bucle while es un bucle con un número indeterminado de iteraciones. Es muy importante la parte de que tiene un número indeterminado de iteraciones porque, como podemos ver, el while tiene dos partes, nada más, una condición y una acción. La condición, lo único que le dice al bucle es cuando tiene que ejecutarse y cuando no tiene que ejecutarse. Entonces, esta condición, cuando se cumple, repite el bucle y todas las acciones que están dentro de él, y cuando no se cumple, deja de ejecutarse y continúa con la siguiente parte del código. Entonces, no sabe cuántas veces tiene que repetirse, no sabe cuántas iteraciones va a hacer, sino solo cuándo tiene que detenerse. Esa es la gran característica del bucle while, a diferencia de otros bucles como el bucle for, que es un poco más definido, que sí tiene como ya eh, una cantidad de veces ejecutarse ya más específica. Pero eso es un tema para otro video. Entonces, para finalizar, un poco con los conceptos del bucle while, tenemos tres palabras reservadas que ayudan en los procesos de este bucle, que sería el break, el continue y el pass. Estos no los voy a explicar acá porque son conceptos que quizás teóricamente son bastante abstractos y que son más fáciles de entender con ejercicios. Entonces, cuando veamos los ejemplos, voy a explicar un poco mejor para qué se utiliza cada uno. Pero antes de empezar a ver los ejemplos, les voy a dar algunos consejos para implementar el bucle while. El primero sería buscar indicios de su implementación en los enunciados. Entonces, hay algunas palabras que delatan el uso de los bucles. Entonces, eh, palabras como, o frases como hasta que algo se repita hasta que, o que el usuario ingrese datos hasta que, puede ser un gran indicio de que tenemos que usar bucles. También otras frases como la cantidad de veces que indica el usuario y cosas similares eh, pueden ayudarnos a verificar no solo si hay que usarlos, sino dónde hay que usar los bucles. Entonces, para continuar, el siguiente consejo sería definir la condición de partida del while y, más importante, tener clara la manera en la que esta se va a dejar de cumplir. Muchas veces nos centramos mucho en la condición, pero quizás lo más importante es pensar en cuándo se va a dejar de cumplir esta condición y cómo vamos a hacer para que se deje de cumplir. Por ejemplo, muchas veces se utilizan índices la mayoría del tiempo para
hacer bucles while. Entonces tenemos que pensar tanto en que tenemos un índice que tiene que llegar a un número, pero también tenemos que hacer avanzar ese índice para que en algún momento esa condición deje de cumplirse y rompa el bucle y continúe con el siguiente proceso. Entonces, siempre hay que estar consciente de ambas partes, tanto la condición como la manera en la que se va a dejar de cumplir. El siguiente consejo sería tomar en cuenta que en la programación se empieza a contar desde cero para identificar cuándo usar menor o mayor que, o el menor o igual o mayor igual al usar índices. Por ejemplo, aquí en este ejemplo yo tengo un índice igual a 0. Entonces, para que el índice avance 4 veces, entonces yo tengo que poner que i sea menor que 4, porque se empieza a contar desde el 0. Entonces sería 0, 1, 2 y 3. En cambio, si yo quiero que se mueva 5 veces, yo le pongo que sea menor o igual a 4, porque en ese caso también va a contar el 4. Entonces sería 0, 1, 2, 3 y 4. Esa es la gran diferencia. Muchas veces los bucles se realizan más de lo debido porque este pequeño detalle puede confundirnos y hacer que repitamos una vez más que la debida ese bucle. Ahora el siguiente consejo es, si implementa un bucle y al ejecutarlo no realiza la acción esperada, puede ser un caso de enciclado. ¿Qué es el enciclado? Es cuando la sentencia siempre se cumple y por lo tanto se realiza una acción infinitamente. ¿Cuáles son los síntomas de ese enciclado? Bueno, muchas veces cuando se ejecuta el programa, este no termina, o sea, no cierra totalmente, pero tampoco está haciendo nada. Eso es quizás el principal eh, o la principal manera de saber cuándo se está enciclando. Pero también hay otra manera que quizás pasa más desapercibida, que es que el procesador se empieza a calentar de tantas instrucciones que se les están enviando, porque son una infinidad de veces que se les está enviando la misma instrucción. Entonces, muchas veces en algunas computadoras se empiezan a activar los ventiladores, la computadora se empieza a trabar un poco, empieza a funcionar de manera más lenta, se empieza a calentar. Y es por esto, porque hay un ciclo que se está ejecutando infinitas veces y está haciendo trabajar al procesador más de lo debido. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque si esos programas no se cierran forzadamente, puede seguir ejecutándose en segundo plano y podría ralentizar nuestra computadora. Entonces, para comprobarlo, la manera más fácil es detener el programa forzadamente y colocar un print dentro de ese while, quizás al puro principio. Entonces, ahí podemos ver gráficamente cuando lo vamos a correr que eh, el bucle va a estar mostrando infinitamente lo que hayamos puesto dentro del print. Y por último, tenemos que si utiliza un índice en la condición de un bucle, también puede usarlo en las acciones que éste repite para mostrarlo o para realizar una operación. Muchas veces se nos olvida que cuando estamos utilizando índices, el índice no es nada más que una variable que toma varios valores. Entonces, no solo hay que utilizarlo también como para la parte de la condición y cuando avanza y cuando se rompe, sino que también puede ser parte de las acciones que ejecuta ese bucle. Y también podríamos mostrarlo, podríamos hacer operaciones y muchas otras cosas con índice que, como les repito, es una variable de tipo int. Entonces, también podemos usarlo y es una herramienta muy útil. Ahora sí, veamos algunos ejemplos. Este ejemplo me lo encontré por ahí. Es un ejemplo de que el usuario introduce un número y se le calcula la raíz cuadrada. Como ustedes saben, al menos en los números reales, solo se puede calcular la raíz cuadrada a un número positivo. Y a un número negativo no existe, da error. Entonces, eh, el programa lo que pedía es que se dieran 2 intentos en caso de que el usuario pusiera 2 números negativos, y que si eso pasaba, entonces el programa se cerraba y finalizaba. Entonces, una vez llegado al contexto, vamos a ver cómo es que se resuelve. Entonces aquí lo primero que se pide es que se busque un número y se declaran que los intentos están en 0, que es una variable de tipo int. Ahora, este while es muy interesante porque tiene una función como de revisar en caso de que el número sea menor a 0, o sea, que el número sea negativo. Entonces, mientras que el usuario ingrese números negativos, entonces deberá avisársele que no se puede hallar la raíz de un número negativo. Y además, si los intentos son 2, entonces debe notificársele que ha consumido demasiados intentos y que el programa ha finalizado.
Y aquí introducimos el primer concepto que les había hablado anteriormente, que sería el break. Es una palabra reservada para estos bucles. Y lo que hace es forzar la detención de un while. Entonces, ¿cuándo utilizamos el break? Bueno, el break tiene un uso especial y es cuando hay dos maneras de detener un bucle. Entonces, hay una manera natural en la que este bucle se rompería y es cuando se ingresa un número mayor a cero, que sería el contrario de la sentencia, que es número menor igual a cero, o sea, números negativos. Entonces, cuando ingresan números positivos, no entra este while y sigue con el resto del código. Pero también habría una manera artificial, por así decirlo, de tener este bucle, que es cuando los intentos llegan al número 2, que es cuando ya hay dos intentos, entonces ya ahí hay que forzar la detención de ese bucle. Entonces, el break solo se utiliza cuando hay dos maneras de detener un bucle y el break es la manera artificial de detenerla o una manera especial. Nunca hay que verlo como, como una manera natural de detener un bucle. Siempre una manera natural sería índices, variables, que el índice avance o cosas por el estilo. Pero el rake es un caso muy especial y es muy situacional. Bueno, habiendo explicado esto, siguiendo con el código, si los intentos son iguales que 2, entonces ya vimos que se detiene el programa y si el número es negativo, entonces vuelve a pedirle que introduzca otro número y si el número es negativo, el que introdujo, entonces vuelve a sumar un intento y vuelve a reiniciar el bucle y vuelve a preguntar si el número es menor a 0 y vuelve a realizar el mismo proceso. Y si no, si esto no se cumple, si el número es positivo, entonces me muestra la solución, básicamente, que serían estas tres líneas. Ahora veamos este otro ejemplo, que es bastante obvio, pero me sirve para explicar varios conceptos. El enunciado sería mostrar los números del 0 al 10 menos el 8. Entonces, yo aquí lo que hice fue crear un índice que empiece en 0, porque este es el primer número que quiero mostrar. Y mientras que n sea menor o igual que 10, recuerden que para que cuente este número, el que estamos poniendo, hay que utilizar el menor o igual, que como pueden ver aquí en la salida, ya está siendo contemplado. Y en caso de que el número sea igual a 8, entonces yo aumento el contador y utilizo la segunda frase que les había hablado anteriormente, que es el continuo. ¿Para qué sirve este continuo? El continuo funciona para inmediatamente cuando llega a esa línea, dejar todo el resto que quedaba después de esa línea y continuar con la siguiente ronda del bucle. ¿A qué me refiero con esto? Aquí, si el número es igual a 8, entonces lo que hago es no hacer nada, no imprimirlo, sino que seguir con con la siguiente ronda, que ya sería para mostrar el 9. Entonces, hay que tener cuidado porque no es solo poner el continuo y ya, sino que también hay que hacer al bucle avanzar antes de eso, porque si el bucle o el índice no avanza, entonces siempre va a seguir siendo 8. Aquí no le estamos diciendo que avance el 9. Entonces, esta línea es primordial y hay que recordar que si se va a utilizar un continuo, a veces también hay que hacer avanzar el índice antes, porque si no se hace un enciclado, porque aquí como nunca deja de ser 8, sigue preguntando si es igual a 8, que siempre va a ser verdadero, continúe y haga otra vuelta del ciclo, pero sigue siendo la misma condicional con el mismo índice. Entonces se repetiría indefinidamente. En cambio, eh, si el número no es igual a 8, entonces eh, nada más lo único que se le pide es que lo imprima y que avance 1 en el índice para ir mostrando todos los números. Entonces aquí podemos ver la salida, cómo se salta al 8. Y el siguiente es el mismo ejemplo, nada más que para explicar un poco la tercera palabra de las que le he hablado, que es el paz. ¿Qué es el paz? Bueno, el paz es una palabra que en sí es bastante inservible. Su única función es decir que ahí no se va a hacer nada todavía. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, aquí tenemos un ejercicio. Puede ser, por ejemplo, mostrar los números del 0 al 10. Pero aquí no le estamos diciendo qué hacer en caso de que sea el 8. Entonces, el pass solo se utiliza cuando tenemos una condicional, pero queremos
poner como un relleno que no haga nada. Entonces, para eso se utiliza el pass, porque ustedes ven aquí que llega un momento en el que n se vuelve 8, pero igual lo imprime porque no está haciendo nada, o sea, nada más le digo pase, o sea, es simplemente eso, es nada más para saber que ahí va a haber una condición, pero que todavía no sabemos qué va a ir dentro de esto. Entonces, para que no tiene un error, ponemos pass y es la manera en la que advertimos al programa que iba a haber algo que no es que está vacío por error, pero que aún no tenemos como nada definido sobre lo que va a ir dentro de ese condicional. Entonces, es algo bastante útil, quizás no se utilice como muy a menudo, pero nos puede ayudar en ciertos casos cuando estamos trabajando con algo, como por ejemplo este bucle, y todavía no tenemos claro cómo lo vamos a realizar, nada más que tenemos claro que va a ser una condición ahí. Entonces, es importante saberlo y pues nada, con eso terminaríamos ya los ejemplos. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda pueden ir a las tutorías lunes y viernes de 1 a 2 y de 1 a 2:30 los viernes, o también estoy disponible por Telegram. Muchas gracias por su atención.